El día de hoy vamos a explicar cómo ordenar y filtrar datos en Excel a partir de un caso de estudio que dice lo siguiente. En el grado octavo, el director de curso ha registrado en Excel las notas de 5 asignaturas y ha calculado el promedio general de cada estudiante. Ahora necesita analizar esos resultados para identificar niveles de rendimiento y tomar decisiones pedagógicas. Para ello se utilizarán las herramientas ordenar y filtrar datos en Excel, permitiendo organizar los promedios de mayor a menor, comparar resultados y visualizar qué estudiantes requieren un refuerzo académico. Este ejercicio busca fortalecer la interpretación de datos y demostrar cómo Excel apoya el análisis del desempeño escolar. Para el desarrollo de esta actividad, pues vamos a utilizar una tabla que primero vamos a ordenar datos y posteriormente otra tabla que nos va a permitir filtrar datos. En el caso de ordenar los datos, podemos ordenar los datos ya sea a través de texto o de columnas que contengan texto, o podemos ordenar datos que contengan números, ¿sí? Columnas que tengan datos numéricos. Entonces, si deseáramos organizar esta tabla de mayor a menor o de orden alfabético desde la A a la Z, teniendo en cuenta la columna estudiante, nos ubicamos en esa columna que queremos ordenar y vamos a la opción o a la herramienta que se llama ordenar y filtrar y damos clic donde dice ordenar de la A a la Z. De esta manera, cuando damos clic, vemos que se ordenó no solamente la columna, sino todos los datos se ordenaron teniendo en cuenta el orden que se estableció, que se predeterminó de esta manera, ¿sí? Si quisiéramos hacer lo contrario, ordenar los datos de la Z a la A, damos nuevamente clic y vemos cómo los datos se organizan teniendo en cuenta la primera letra del nombre desde la Z a la A. De igual manera, los demás datos también se reorganizan de acuerdo a ello. Si vamos a hacer ordenar datos teniendo en cuenta un valor numérico, podríamos por lo menos decir, vamos a conocer cuál es el estudiante que tiene un mejor promedio de todos los que tenemos en esta tabla. Nos ubicamos en la columna de promedio y allí ya no nos dice ordenar de la A a la Z, sino ordenar o de menor a mayor o de mayor a menor. Si queremos conocer o que quede de primero el estudiante que tiene un mejor promedio, damos clic donde dice ordenar de mayor a menor. Entonces allí nos damos cuenta que la estudiante Laura Gómez es la que tiene un mejor promedio con 4.76, seguida de Daniela Castro, un promedio de 4.68. ¿Sí? Si quisiéramos ordenarla de la forma contraria, es decir, de menor a mayor, pues sencillamente vamos a ordenar y filtrar y seleccionamos la primera opción y allí ya tenemos que el estudiante que tiene menor promedio es el estudiante Carlos Rojas con un promedio de 2.92. Lo mismo sería si quisiéramos conocer cuál es el estudiante que tiene un mejor promedio en matemáticas, ¿sí? Entonces en este caso ordenamos la tabla de mayor a menor y nos vamos a dar cuenta pues que de igual manera es Laura Torres, ¿sí? Así con cada uno de los elementos que tenemos dentro de esta tabla podríamos verificar, ordenar los datos de la forma en que se quisiera, tanto utilizando texto como utilizando los valores numéricos, ¿sí? De esta manera el maestro, el director de curso, pudiera saber qué estudiantes necesitan realmente un refuerzo académico de acuerdo a los criterios que se establecen. Para filtrar datos, en el caso de filtrar datos, ya lo que se quiere es tener exactamente una cantidad de estudiantes que cumplan con unos requisitos específicos. En este caso, queremos conocer o solamente queremos que queden en la tabla aquellos estudiantes cuyo promedio sea mayor a 3.5. Ya hay una condición. En este caso se establece una condición. Entonces vamos a la misma herramienta, pero ya vamos a dar clic donde dice filtro. Entonces nos van a aparecer estas pestañas que son los filtros, los cuales podemos aplicar de acuerdo a la columna que seleccionemos. En este caso vamos a utilizar la columna promedio para filtrar datos y es un filtro de números. Aquí nos aparecen las condiciones que nosotros podemos seleccionar y hay una última que nos dice filtro personalizado. Entonces vamos a obtener solamente los estudiantes cuyo promedio son mayor o igual a 3,5 o a 3.5. Vamos a dejarlo allí a ver si nos toma, ¿sí? Mayor o igual a 3.5. Cuando yo oprimo aceptar, entonces solamente me quedan en la tabla aquellos estudiantes que cumplen esa condición, que cumplen la condición de ser mayor o igual a 3,5. Los demás estudiantes que no cumplen la condición, es decir, que están por debajo de ese rango, no se desaparecen, sino que únicamente se ocultan de los demás datos, ¿sí? Ese filtro lo podemos
cambiar nuevamente, en este caso ya que no sean los estudiantes que sean mayores o iguales a 3,5, sino que sean iguales o mayores o iguales a 4, le damos a aceptar y ya se reduce esa tabla, o por lo menos se reduce la cantidad de estudiantes. Podemos de igual manera borrar ese filtro promedio y nos aparecen nuevamente todos los estudiantes. Hacemos el mismo proceso con otra asignatura, ejemplo en matemáticas. Vamos a aplicar el filtro de número en matemáticas, donde necesitemos aquellos estudiantes que requieran refuerzo en matemáticas. Entonces, para ello, utilizaríamos el filtro para conocer cuáles son los estudiantes que tienen una calificación menor o igual a 3. Le oprimo aceptar y entiendo que de todos los estudiantes hay 3 de ellos, Carlos Rojas, Miguel Herrera y Felipe Ortiz, que necesitan un refuerzo académico en matemáticas debido a que cumplen la condición que se acabó de dar, que era que tenían un promedio en esa asignatura de matemáticas menor o igual a 3. De esta manera podemos evidenciar cómo las herramientas de ordenar y filtrar datos en Excel ayudan a obtener resultados de forma rápida, nos ayudan a analizar datos y a tomar decisiones estratégicas de acuerdo al análisis de la información. Muchas gracias.